Imagina por un momento que las palabras que has escuchado sobre las mujeres nunca revelan la verdadera realidad, como si todo lo que se dijera estuviera atrapado entre una veneración desmedida o una amarga recriminación, sin espacio para una comprensión auténtica, sin lugar para la sinceridad. La sociedad ha decidido construir una imagen de la mujer como un ser perfecto, casi intocable, una figura pura y moralmente superior. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una fachada, una representación cuidadosamente elaborada? ¿Qué pasaría si uno de los pensadores más polémicos de todos los tiempos ya lo hubiera advertido hace más de un siglo? Friedrich Nietzsche, un hombre que nunca temió exponer lo que pocos se atrevían a decir. No se dedicó a odiar a las mujeres, pero tampoco se dejó llevar por la idealización ciega. Mientras muchos las colocaban en un pedestal o las pasaban por alto, Nietzsche fue más allá de las apariencias. Buscó comprender lo que había detrás de las máscaras, detrás de los papeles que la sociedad les había asignado. Nietzsche no creía que las relaciones entre hombres y mujeres se basaran en una igualdad perfecta ni en un amor idealizado. Para él, todo esto era un juego de instintos, poder y supervivencia. Hoy, a más de un siglo de esas reflexiones, su visión parece ser más acertada que nunca. Pero tranquilo, no estamos aquí para fomentar el odio, ni para idealizar a los hombres. Esta es una invitación a mirar más allá de las ilusiones, a enfrentarnos con las fuerzas ocultas que operan en la interacción entre géneros, a entender esa danza compleja y a veces peligrosa que define nuestras relaciones. A lo largo de la historia, las mujeres han sido retratadas bajo una luz casi inalcanzable. Se les ha presentado como figuras de pureza, bondad y moralidad elevada, como seres casi intocables. Pero, ¿y si todo eso fuera una fachada cuidadosamente construida para ocultar algo mucho más profundo y complejo? ¿Y si uno de los filósofos más provocadores y visionarios de todos los tiempos ya había observado esta verdad más de un siglo atrás? Friedrich Nietzsche, un hombre que nunca temió decir lo que otros callaban, se negó a seguir la corriente de las idealizaciones o el desprecio. No era un hombre de odio hacia las mujeres, pero tampoco se dejó arrastrar por la corriente de venerarlas ciegamente. Mientras el resto del mundo las ponía en un pedestal o las ignoraba por completo, Nietzsche se sumergió en lo que realmente las constituía. Su mirada se adentró en los rincones oscuros de la naturaleza humana, buscando desentrañar las capas ocultas que no se ven a simple vista. Para él, las relaciones entre los géneros no se fundaban en un amor idílico o una igualdad superficial, sino que eran una batalla constante, gobernada por los instintos más primitivos, el poder y la supervivencia. Hoy, a más de 100 años de sus palabras, su perspectiva sigue sonando aterradoramente precisa. Pero no te equivoques, esto no es un discurso cargado de odio, ni una exaltación ciega hacia los hombres. Es una llamada a ir más allá de las apariencias, a descubrir las fuerzas ocultas que juegan un papel fundamental en la dinámica entre los géneros. Una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que nos han dicho, a enfrentar la verdad, no importa lo incómoda que sea. Es tiempo de desafiar esas ilusiones que nos han vendido y empezar a comprender la realidad con ojos nuevos, como Nietzsche nos instó a hacer. Nietzsche comprendió que a lo largo de los siglos, las mujeres habían cultivado un poder mucho más sofisticado y sutil, un poder que no dependía de la fuerza bruta ni de la autoridad explícita, sino de una estrategia emocional y psicológica que las hacía irresistibles sin que la mayoría se diera cuenta. Mientras que los hombres construían imperios, dirigían ejércitos y daban discursos para imponer su dominio, las mujeres tejían influencias invisibles desde las sombras, con una habilidad tan refinada que pocos lograban entenderla. Durante casi toda la historia, a las mujeres se les negó el acceso directo al poder. No podían gobernar. No lideraban ejércitos ni dirigían instituciones, pero ellas
Lejos de rendirse o lamentarse, se adaptaron. Aprendieron a influir no desde la fuerza física, sino desde la sutileza, el encanto, la seducción y la inteligencia emocional. Mientras los hombres construían reinos con espadas, ellas moldeaban a los hombres que edificaban esos reinos. Nietzsche observó con agudeza que las mujeres poseían la habilidad de guiar sin imponer, de conquistar la lealtad sin recurrir a la fuerza, de ofrecer protección sin exigirla. Su poder era relacional, construido a partir de una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sabían, como nadie más, que movía a los hombres: el deseo, el ego, el orgullo. Pero no lo hacían por malicia, lo hacían por pura supervivencia, como una respuesta instintiva a un mundo que las había marginado durante siglos. Nietzsche no solo admiraba esa habilidad, sino que advertía con claridad: no subestimes ese poder, porque al ser invisible es aún más difícil de resistir. Él entendía que las mujeres tenían un instinto estratégico único, la capacidad de mover a los demás sin que éstos se dieran cuenta de que estaban siendo dirigidos. Para él, ellas no eran víctimas de la historia, sino estrategas silenciosas que operaban en su interior, manipulando las reglas del juego con una claridad y destreza que pocos reconocían. Mientras la sociedad las veía como seres pasivos y dependientes, Nietzsche las entendía como calculadoras, intuitivas, profundamente conscientes del impacto que generaban. No las culpaba, sino que exponía lo que pocos se atrevían a reconocer. En las relaciones humanas, el que verdaderamente tiene poder rara vez necesita alzar la voz. Nietzsche creía que la verdadera fuerza de los seres humanos no radicaba en la verdad cruda, sino en la capacidad de crear apariencias que cautivan, que seducen. En las mujeres, él veía esa habilidad elevada al nivel de un arte casi místico. No se trataba de superficialidad, sino de pura necesidad. En un mundo que les negaba el acceso al poder directo, ellas aprendieron a dominar el campo de la percepción. Belleza, delicadeza, inteligencia social, todo eso no era simple adorno. Para Nietzsche, era una herramienta de supervivencia, una respuesta astuta a una sociedad que constantemente las valoraba por cómo eran vistas. El control sobre la percepción significaba control sobre el resultado. Así, dominar la apariencia se convertía en una práctica de poder sutil, pero imparable. Lo que muchos llamaban vanidad o encanto femenino, Nietzsche lo veía como algo mucho más profundo, una habilidad intuitiva y refinada que les permitía navegar en un mundo hostil, donde sobrevivir no requería fuerza física, sino presencia, disfraz y actuación. Para Nietzsche, las mujeres no confundían la apariencia con la esencia. Al contrario, sabían que la máscara no era el rostro, pero también comprendían que la máscara tenía un poder inmenso. La gracia, el encanto, la intuición, nada de eso era un simple adorno. Era escudo, espada y una estrategia de supervivencia dentro de un juego en el que ellas siempre partían en desventaja. Este dominio de lo simbólico, esta sensibilidad social, era el resultado de siglos de exclusión y lucha. Una habilidad que Nietzsche veía no como falsedad, sino como una forma de genialidad silenciosa que controlaba sin que muchos lo notaran casi todo lo que ocurría debajo de la superficie. Las mujeres, a lo largo de la historia, aprendieron a jugar un ajedrez emocional en un tablero profundamente desigual. Nietzsche entendió que este juego no tenía nada que ver con una cuestión de feminidad, sino con la pura necesidad de supervivencia. No se trataba de un engaño, sino de un instinto agudo, una respuesta a un sistema que, durante siglos, las relegó al olvido. La adaptabilidad y la astucia se convirtieron en sus armas, porque el poder bruto fue entregado a los hombres, y las mujeres no tenían más opción que encontrar otros caminos, más ocultos, más sofisticados, pero igual de efectivos. Lo que Nietzsche percibió en este proceso fue una fuerza silenciosa, pero llena de virtud. Aquí es donde toca un punto crucial.
Él no veía la moralidad femenina como algo divino o universal, sino como una adaptación estratégica, un mecanismo creado para asegurar espacio, protección e influencia en un mundo que había otorgado el poder físico exclusivamente a los hombres. Las mujeres, entonces, aprendieron a transformar la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas, creando a su alrededor una narrativa donde su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una grandeza. No porque eso fuera esencialmente cierto, sino porque era, en el fondo, estratégicamente eficaz. Nietzsche no consideraba esto como una mentira. Para él, era una forma elevada de inteligencia, una subversión sutil, un modo de doblar las estructuras de poder sin enfrentarlas de manera directa. Él entendía que la mujer había aprendido a moralizar su propia debilidad, no para fingir superioridad, sino para sobrevivir con dignidad. Así fue como crearon una fuerza invisible, oculta dentro de una imagen de dulzura y fragilidad, una imagen que la sociedad, en su desesperación por mantener el orden, aceptaba como parte de la naturaleza, como si fuera pureza misma. Pero Nietzsche, detrás de esa fachada, veía un instinto profundo, un instinto de preservación, un instinto de control. Y cuando las mujeres hablaban de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaban a la moral, él veía una estrategia, no por malicia, sino por necesidad. La moralidad, en su visión, nunca fue neutral. Era un acto, un movimiento calculado, una herramienta especialmente forjada para mujeres que, durante siglos, habían sido moldeadas por la dependencia. Nietzsche admiraba cómo las mujeres habían aprendido a luchar en silencio, a través de las emociones, a través de sus valores, una moralidad que desarmaba a los demás sin que nunca se viera la espada, sin que nunca se mostrara la hoja. Y todo esto no lo perturbaba, lo fascinaba, porque para él no era una sumisión, sino una forma de resistencia, astutamente camuflada. Vivió en una época donde la sociedad esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes, confinadas a los roles tradicionales del hogar. Sin embargo, Nietzsche ya comenzaba a ver los primeros signos de cambio, los primeros destellos de una tormenta en el horizonte. Las mujeres empezaban a cuestionar, a desafiar, a romper los moldes establecidos, a ir más allá de los papeles que la historia les había asignado. Y Nietzsche no se sorprendía, pero sí se inquietaba, porque él sabía que la fuerza de las mujeres había sido sistemáticamente subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba oculta, velada. Su poder era sutil, indirecto, envuelto en suavidad. Pero, ¿qué ocurriría cuando ese poder ya no estuviera oculto? ¿Qué pasaría cuando las mujeres ya no necesitaran a los hombres para protegerse, para validarse o para definirse? Nietzsche temía que la aparición de una mujer independiente pudiera sacudir los cimientos mismos de la sociedad, no porque pensara que las mujeres eran incapaces de asumir el poder, sino porque creía que muchos hombres no estaban preparados para enfrentar esa nueva realidad. El hombre promedio, educado para sentirse superior por naturaleza, se vería profundamente amenazado por una mujer que ya no necesitara su fuerza, su ingreso o su aprobación. Pero esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Nietzsche no estaba siendo misógino, estaba previendo una transformación radical en las dinámicas de poder. Sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de la naturaleza. Ya no estaría atrapada en la manipulación emocional ni en una moralidad superior que la sociedad le había impuesto. Sería directa, asertiva, sin disculpas, y se definiría a sí misma. Y esa mujer, en su autonomía, aterraba a un mundo que se había construido sobre ilusiones reconfortantes. Nietzsche no escribía estas palabras para celebrar ni condenar este cambio. Las escribía como una advertencia. ¿Qué sucede cuando esa fuerza que siempre estuvo latente se libera por completo?
¿Estamos listos para el impacto que se avecina? ¿O vamos a seguir ignorando lo inevitable? El futuro no se moldearía a través del equilibrio, sino mediante la disrupción. La llegada de la mujer independiente no traería armonía, sino que provocaría conflicto, confusión y una dolorosa redefinición de la identidad para ambos sexos. Porque, cuando las mujeres dejan de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. Y para Nietzsche, eso no solo era inevitable, sino irreversible. Él no escribía sobre las mujeres para insultarlas, lo hacía para arrancar las ilusiones, porque para él la verdad era sagrada, incluso cuando resultaba dolorosa. Lo que muchos malinterpretan es que su filosofía no estaba construida sobre el resentimiento, sino sobre la claridad. Y en esa claridad, Nietzsche veía una posibilidad única, una que iba más allá de los juegos interminables de dependencia, control y negación. Veía la oportunidad de algo más grande, algo revolucionario. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban basadas en ilusiones mutuas, cada uno proyectando fantasías, cada uno escondiendo debilidades, cada uno intentando ganar un juego sin siquiera reconocer que estaba jugando. Pero, ¿qué sucede cuando ambos dejan caer las máscaras? ¿Qué ocurre cuando el hombre ya no idealiza y la mujer ya no manipula? Cuando ninguno de los dos busca controlar mediante el encanto o el dominio, sino que se encuentran con plena conciencia de quiénes son y qué representan. Esa posibilidad, decía Nietzsche, era rara, pero no imposible. Exigía la muerte del sentimentalismo, el rechazo de los roles heredados y la valentía de enfrentarse el uno al otro, no como salvadores ni enemigos, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad y iguales en potencial. No iguales en todo, pero sí igualmente humanos, igualmente falibles, igualmente capaces de trascender. Y para llegar a ese punto, es necesario soltar el resentimiento. El hombre debe dejar atrás su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita. Y la mujer debe dejar ir su rabia hacia el hombre que alguna vez la confinó. Solo entonces puede emerger algo más profundo. No una reconciliación romántica de los sexos, sino una redefinición total de lo que significa conectar. Nietzsche no prometía que esto fuera fácil. Sabía que la mayoría jamás llegaría a ese lugar, pero también sabía que unos pocos sí lo harían. Aquellos dispuestos a abandonar la comodidad por la verdad, la fantasía por la realidad. Y entre esos pocos podría surgir un nuevo tipo de relación, una que no se basara en ilusiones ni en miedo, sino en fuerza compartida, no en dominación, sino en un devenir mutuo. Si has llegado hasta el final de este video, es porque algo dentro de ti ha reconocido la verdad detrás de las palabras. Quiero agradecerte de corazón por haberte quedado hasta aquí, porque ver hasta el final no se trata solo de tiempo, se trata de valentía. Valentía para enfrentar temas que la mayoría prefiere evitar. Valentía para mirar las relaciones humanas con ojos más lúcidos, más sinceros y tal vez un poco más inquietos. Cuando comencé a escribir este guión, imaginé a alguien del otro lado de la pantalla que ya había sentido que el mundo de las apariencias no lo explicaba todo. Alguien que, como Nietzsche, se pregunta qué hay detrás de las sonrisas, de los gestos, de esos patrones que parecen eternos, pero que se están desmoronando frente a nuestros propios ojos. Cuentan que en una antigua ciudad, entre las montañas, vivía un hombre sabio conocido por todos como el ermitaño. Nadie sabía mucho de él, salvo que se había alejado de las voces del mundo para buscar algo más profundo. Un día, un joven se acercó a él, buscando respuestas sobre el amor, la vida, las relaciones. Le preguntó al sabio, ¿cómo puedo entender a las mujeres? ¿Cómo puedo conectar con ellas sin caer en los viejos juegos? El ermitaño, en silencio, lo observó por un largo rato y luego, con una sonrisa suave, le contó una historia.
Había una vez un río que corría hacia el mar. A lo largo de su trayecto, el río encontraba muchas piedras, ramas y obstáculos, pero nunca dejó de avanzar. Un día, al llegar a un gran abismo, el río pensó en detenerse, en rendirse ante lo que veía como insuperable. Pero en lugar de eso, el río saltó, avanzó y transformó su curso. Y cuando finalmente alcanzó el mar, entendió que no era el obstáculo lo que le había hecho grande, sino su capacidad de seguir fluyendo a pesar de todo. El joven lo miró confundido, pero el sabio, con un brillo en sus ojos, le dijo: «Lo que intento decirte es que las relaciones, como el río, no son simples, no son un camino recto, sino una serie de desafíos, de saltos y obstáculos. Pero si aprendes a fluir con honestidad, a liberarte de los viejos roles, podrás llegar a algo mucho más profundo, a una conexión que no depende de las máscaras ni de las expectativas». Y así, como el joven dejó al sabio y regresó al mundo, empezó a ver las relaciones con nuevos ojos, entendiendo que solo cuando se deja de jugar los viejos juegos y se abandona la ilusión de control, es cuando realmente se puede ser libre y auténtico. Si algo dentro de ti resonó con esta historia, te invito a reflexionar. ¿Qué pasa cuando dejamos de jugar los viejos juegos de poder y control? ¿Qué pasa cuando, al igual que el río, simplemente fluimos con lo que somos, sin máscaras? Comenta abajo qué piensas sobre esto. ¿Estamos listos para transformar nuestras relaciones y ser completamente honestos con nosotros mismos y los demás? ¿O preferimos quedarnos en el viejo juego? Quiero leer tu perspectiva y, como siempre, agradecerte por llegar hasta el final de este viaje.